nunca, como que siempre hay un contexto más grande que uno puede incorporar a su manera de pensar y de interpretar el mundo, eh, que se cruza muy fuertemente con, por ejemplo, la historia de la ciencia, esto de, bueno, tuvimos verdades como muy estancas, muy firmes, a las cuales podíamos aferrarnos y que nos daban cierta seguridad sobre el mundo y sobre su funcionamiento, que fueron rompiéndose a lo largo del tiempo, y nos pasa lo mismo en el aula. Digo, en un momento la educación tradicional trajo la posibilidad de transferir el conocimiento de una manera muy estanca, muy estructurada, y eso se fue rompiendo. Y hoy como que estamos todo el tiempo como esto de, bueno, ¿dónde está el conocimiento? Yo no lo tengo, lo tiene el estudiante, está en internet, me interpela todo el tiempo y hasta casi podríamos hacer una analogía con el miedo de estar a la deriva en un mundo inmenso donde no sabes de qué agarrarte y a qué aferrarte porque hay verdades por todos lados y todo el tiempo se están como, bueno, por ejemplo, un ejemplo es el terraplanismo, que no era una esfera la Tierra. ¿Por qué hay tanta gente que cree en el terraplanismo? Bueno, esta cuestión de que todo se pone en duda y de repente todo es volátil y fluye como si nada, y da una sensación de como la duda empieza a ser como una amenaza. No encontrás un terreno firme en ningún lugar. Este, creo que nos pasa también a los docentes cuando entramos al aula y a veces un estudiante sabe más, o por ejemplo esta compañera, esta docente que le grita al estudiante y se saca con él, y el chico que tiene las herramientas para confrontarla. Y ahí, bueno, la situación educativa empieza a tomar, o por lo menos a cuestionarse. O esto que ocurrió en nosotros mismos viendo el video también, esta capacidad de discernir en lo que cada uno observó, pero no es que no, yo veo esto, no. ¿Y por qué ves eso? No, no es así. O sea, cada uno respetó la visión de cada uno según la perspectiva que cada uno lo vio. Me parece que eso también es importante destacar teniendo en cuenta la visión de cada uno y cómo cada uno desde su punto de vista cree o conviene ver un objeto, una situación, y también es lo que conlleva a vivir en sociedad, ¿no? Esto de respetar lo que el otro ve y cómo ve. Sí, exactamente. Muy buenos aportes. Bueno, vamos a ir un poco analizando lo que planteaba Guillermo, esto que no tiene que ver con las inseguridades, lo que sí tiene que ver con las preocupaciones de los saberes que circulan dentro de un aula y de revisar estas cuestiones de que a veces creemos que el docente tiene, digamos, el saber tiene que ver con una concepción de enseñanza y una concepción de educación, como somos creadores de saber. Y en realidad somos constructores de saberes y nos encontramos con un otro para transformar ese conocimiento. Entonces, sí nos va a pasar que en cualquiera de nuestros espacios donde laboremos como educadores, nos va a pasar, digamos, que nos vamos a encontrar con sujetos que van a saber más que nosotros. Entonces, objetivo, ahí es donde yo me tengo que preguntar cuál es el objetivo de lo educativo, de lo que yo traigo para poder movilizar y para poder que ese estudiante avance un poco más sobre lo que ya sabe o sobre pararme para que él de alguna forma siempre me esté interpelando. No sé bien a qué refiere Guillermo, pero sí sé, digamos, que en muchas ocasiones nos sentimos, incluso en cualquier grupo que transformemos, digamos, ya sea en ámbitos familiares, en ámbitos con amigos, siempre hay otro, digamos, que cuestiona. Obviamente que en una relación educativa es distinta. Siempre hay otro que, digamos, tiene más conocimiento, tiene más posibilidades, quizás, para poder entender ciertos temas, pero creo que es bueno ir trabajando, porque tomaba un poco lo que decía Guillermo sobre esto de estar a la deriva, ¿no? De esta frase, de a veces estar en la deriva por no saber qué decisiones tomar,
en lo que tiene que ver con esta de la construcción de estas escenas educativas, qué cosas tengo que ir haciendo, qué decisiones tengo que ir tomando, y todo esto de la liquidez. Yo sé que esto lo vieron con la profesora Soledad, pero tiene que ver con esto de vivimos tiempos donde ya el saber está en todos lados. Entonces, ¿qué hago yo como docente para saber cuál es mi funcionamiento si sé que el alumno, yo le presento determinado tema, va a lea y ya puede ustedes desde los espacios, desde su oficio, desde lo que ya saben, ya lo tienen y que lo necesitan socializar o compartir con el otro. Creo que es importante eso. Me parece que dentro del juego este de traerles video, esto nos permite ir visualizando digamos, dentro de la reflexión, la complejidad que tiene, la complejidad cultural donde estamos inmersos, donde quizás como sujetos estamos, digamos, involucrados en ciertos contextos históricos y que nos permiten mirar desde el lugar donde nos desde el lugar donde nos posicionamos, mirar ciertas características, ciertas conceptualizaciones. Entonces, cuando digamos, cuando propuse el video, decir, ¿qué tiene que ver estas secuencias de imágenes independientes y al mismo tiempo relacionadas entre sí con la cultura que uno ve? Esto de ir de lo micro hacia lo macro y en algún punto ustedes, ¿y qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si empezamos a mirar punto en el universo y regresamos hacia atrás? Y sí, tiene otra forma de mirar también. Entonces, esa constante es el poder que tenemos como observadores para mirar y para revisar nuestras miradas en relación a una escena, a un discurso, digamos, algo que se me presenta en la televisión, pero sobre todo en los espacios escolares es interesante eso. ¿Sí? Permiso, profe. Es que yo creo desde mi observador que justamente ahí reside la clave, porque una cosa es el tener el conocimiento y otra cosa es el saber. Entonces, eso de poder sacarlo, de poder darlo vuelta, de poderlo ver desde otra perspectiva, es lo que nosotros tenemos desde la riqueza múltiples, más allá de lo que pueda leer un libro o el conocimiento que pueda adquirir, o sea, googleando o desde ese lugar. Sí, así es. Bueno, acá como para terminar el video, bueno, esto de que nos queda, digamos, como generalización, las imágenes estaban conectadas, contaban una historia. Cada uno contó una historia, ¿sí? Así que las fuimos construyendo de manera grupal, pero cada uno desde sus lugares construyó una historia a medida que las imágenes iban apareciendo y le dábamos nuevos sentidos. Lo otro del lugar y el posicionamiento, desde donde venimos y es el lugar, es el sentido que le damos a esa sucesión de imágenes y a esa comprensión, a esa interpretación, ese análisis que vamos haciendo del video. Y esto lo que recalcaba Nelson, el sujeto es parte activa en el proceso de conocer, de conocimiento, y a medida que va cambiando, el punto de vista se va transformando. Y eso pasa con los conocimientos y con los saberes, ¿sí? Que hago circular en mi aula. Tiene que ver con estas cuestiones de si produzco conocimiento y si sé que lo que planteaba Guille, sé que el estudiante o a quien viene a escucharme, viene ya con ese conocimiento, bueno, de qué manera transformo o de qué manera, desde qué lugares empiezo a trabajar esos conocimientos para que sean para la relación educativa. Por eso están muy relacionados con lo que planteaba Paulo Freire en la relación educativa, ¿sí? En estos eventos de la situación educativa. Es interesante porque en esas relaciones yo me transformo, ¿sí? Ya no estamos bajo una linealidad, que era la que planteaba Guillermo, decir, bueno, antes éramos el docente,
era el portador del saber, y en una línea de jerarquía, como sujeto pasivo, el alumno escuchaba y eso era el conocimiento que le llegaba. Entonces, hoy tenemos que recambiar ese paradigma, tenemos que, digamos, recapitular, poder pensarla a esa relación desde otros lugares. Entonces, Paulo Freire nos invita, digamos, a revisar esa relación educativa típica, vieron que él lo llama relación educativa típica, y después la relación educativa, él le va a dar diferentes conceptualizaciones, entonces ya no le va a decir, no le va a decir al docente, le va a decir educador, al estudiante le va a decir educando, a esa relación, ¿sí?, educativa, le va a dar siempre un ejercicio, nos exige un ejercicio actual para poder ir viendo todo lo que atraviesa esa relación educativa, que tiene que ver con el tiempo pedagógico, los objetos cognoscibles, la direccionalidad de la educación, que tiene que ver con los objetivos, qué me propongo yo en mi y tiene que ver con la politicidad de la educación. Entonces, Paulo Freire va haciendo, digamos, una lectura específica, muy rica, sobre qué lugares y sobre qué cosas tenemos que pensar ahora de ir al aula y a la hora de trabajar un determinado saber, ¿sí? Entonces, proveerles este video es para sumar a ustedes, digamos, el poder que tienen como observador para mirar su práctica, ¿sí?, para poder transformarla y para poder mirar aquello que ustedes ya traen y para poder repensar en ese momento las escenas educativas que nos atraviesan, ¿sí? También esto, profe, estaba leyendo Freire, que hablaba en una parte de la pedagogía de la gentificación, ¿no? Esto de que somos constructores de saberes, no sé si se escucha. Se te escucha muy más bajito. Fuerte, Nelson. Está muy bajito. Bueno, lo escribo mejor, lo escribo. A ver ahí. Sí, no se escucha. No sé. Ahí un poco mejor, Nelson. No, que con esto de que hablaba de que somos constructores de saberes, también no hay que dejar de lado la que Freire también menciona en esto de Grito Manso, una parte que habla de la pedagogía de la gentificación, ¿no? Digamos, de educar buenos ciudadanos, ¿no? No solo especializados, sino también que sean buena gente, ¿no? Hablar de inculcar el desarrollo, la responsabilidad en el asumir sus roles y demás. Sí, Nelson, yo te escuché muy bajito, no sé si los demás compañeros, casi no escuché nada. Sí, no se escuchó mucho, no se pudo apreciar. Bueno, Nelson, te invito a escribirlo, así avanzamos, pero te invito a escribirlo, podemos leerte, ya que no pudimos escucharte. Bueno, un poco para recapitular lo que ya venimos trabajando en estas 4 clases. Recuerdan, nuestro módulo es pedagogía, y con los diferentes textos que he trabajado, vamos a ir, digamos, profundizando cuáles son estas prácticas educativas que son las que nos interesa indagar desde la pedagogía y desde los lugares donde ustedes vienen. Y como para un poco recapitular, nosotros en el texto de Brailovsky, ¿sí?, planteamos que el objeto, digamos, de la pedagogía es la educación. Obviamente que ya pudieron ir sumándole herramientas a esto y dar cuenta que esa educación está dentro de un determinado contexto sociohistórico-cultural y que la pedagogía viene como a reflexionar, ¿sí?, a reorientar, a organizar este objeto de la educación. Y principalmente nosotros nos detenemos, y en el texto de Paulo Freire, que fue el segundo texto que vimos, en las relaciones que se dan entre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ahí lo que aprendimos, a lo que plantea ahí digamos, a describir, a explicar, a reflexionar
sobre estas relaciones que se dan dentro, las relaciones áulicas que se dan entre la enseñanza y el aprendizaje, pero que tienen que ver con dos sujetos, es lo que plantea Paulo Freire. Durante el transcurso de estas 4 clases hemos revisado en algunas actividades muy interesantes, fueron todas las creencias, por un lado del sistema educativo, en la primera clase, si lo recuerdan, y en la segunda fuimos trabajando sobre las creencias que circulan dentro de los ámbitos de formación profesional. Entonces, todo esto, digamos, esto significa y de estas imágenes, las podemos, digamos, trabajar desde este marco conceptual que traemos de los textos. Entonces, donde hoy estamos situados es en que ahí le marco yo el punto rojo, como el sentido de ubicación, es que nosotros estamos posicionados dentro del el análisis, ¿sí?, de las creencias, de las situaciones, de las imágenes educativas, ¿sí? Ya trabajamos las creencias en la primera y la segunda clase, nos detuvimos en las imágenes que trajo Irina Ratero en la tercera clase, y ahora nos vamos a ir como deteniendo en las escenas educativas. Acá el video nos da posibilidad de pensar como observadores las escenas educativas. Entonces, un poco es para que ustedes recapitulen que vamos hacia dónde vamos, ¿no? No estamos trabajando todo el objeto de la educación, sino que estamos trabajando sobre las prácticas educativas, que son las que están dentro de los espacios escolares formales y no formales. ¿Sí? Pero para que ustedes vean en dónde estamos parados y qué estamos haciendo desde la pedagogía, ¿sí? Desde este módulo. Qué herramientas, qué marcos conceptuales le estamos dando para sostener estas creencias, para poder, obviamente, para poder enriquecer, reflexionarlas, describirlas, todos estos por ahí, estos verbos que utilizo acá en esta imagen tienen que ver con la pedagogía. ¿Qué hace la pedagogía? Bueno, trabaja sobre todos estos supuestos, sobre estas situaciones, sobre estas imágenes que vamos a ir trabajando en las actividades para poder pensar las prácticas educativas. ¿Sí? Bueno, acá voy a ir un poco rápido porque me interesa por ahí que dialoguen sobre la actividad que estaba planteada hoy sobre la transmisión. Yo les había pedido leer este texto, que es del libro La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. Es un libro de Graciela Frigeiro, que también es una doctora en educación, y que en su libro va trabajando diferentes escenas, ¿sí? Pero sobre todo, ahí lo que yo planteaba era, trabaja más los sentidos, ¿sí?, y los efectos de la transmisión, ¿sí? Es muy importante acá que se detengan en estos espacios, digamos, en estas escenas que ella va a presentar en el capítulo de Sandra Carlin, porque es interesante que de nuevo tratemos de volver hacia los elementos de la acción educativa. Esa es la mirada que yo les voy a proponer ahora para mirar el texto de Sandra Carlin. Aquellos que no lo hayan leído y aquellos que sí lo hayan leído, van a ir viendo una suerte de también de imágenes que va a ir analizando la autora para poner en cuestión o para poder trabajar el tema de la transmisión, ¿sí? Sandra Carlin lo trabaja en este capítulo, pero en los demás capítulos Graciela Frigeiro va haciendo una compilación de autores, en su mayoría que están abocados a la educación, y van trabajando el rol de la transmisión, el sentido de la transmisión, pero desde diferentes ópticas, desde las instituciones, desde los sujetos y desde las sociedades. Entonces va trabajando, digamos, los sentidos y estos efectos que produce una transmisión, ¿sí? Así que eso es lo que se propone desde el capítulo de Sandra Carlin. No sé si lo han podido ver, pero sería interesante que lo leyeran, porque al igual que el video que les mostré al principio,
ella va haciendo, son 10 páginas, pero son cortitas las páginas, pero sí nos va rememorando y constantemente nos va poniendo en esta situación de observadores de esas escenas educativas que trae. Especialmente va a trabajar sobre la relación que se establece entre un educador y un educando, según la conceptualización de Paulo Freire. Pero ella no le va a llamar así, le va a dar una nueva conceptualización, ¿sí? Lo va a renombrar a esa relación y va a llamar maestro y discípulo, ¿sí? En el caso del maestro es Lino Spilimbergo, un pintor, ambos son pintores, y el discípulo es Carlos Alonso, ¿sí? Y ella va a tomar una conceptualización de lo que es transmisión y va a hablar de la transmisión como esa transmisión enorme, ¿sí? Que tiene que ver con esto de dar un sentido figurativo a esa transmisión. En ese encarnar esa transmisión, ella va presentando imágenes de cómo luego de haber muerto el maestro, ¿sí? El discípulo continúa con esa transmisión pasada que le había dejado Lino Spilimbergo y trata de resignificarla y trata de ir llevando la obra de Lino Spilimbergo más allá de la muerte, ¿sí? Por eso esta transmisión va tocando, se va vinculando con esta relación o en esa relación entre ese maestro y ese discípulo. La sucesión de imágenes relatando la autora, ¿sí? Habla sobre esta complejidad de la transmisión en las prácticas de enseñanza. Entonces, por eso les decía que siempre va a ir trabajando en esta relación educativa, esta relación pedagógica, que es la que habla Paulo Freire, entre un maestro y un discípulo. Y desde los elementos de la transmisión, ella va a ir trabajando o le va dando contexto a esta relación educativa. Por eso es importante que ustedes se detengan, digamos, en la lectura de lo que hagan de este capítulo de Sandra Carli, que la miren como una escena, como escenas educativas, donde lo que va a plantear ella van a ser los elementos que Paulo Freire trae en esta situación educativa, ¿sí? No lo va a trabajar en situación educativa en un tiempo y en un espacio determinado. Lo va a ir trabajando sobre toda la vida de Lino Spilimbergo, pero también durante toda la vida de Carlos Alonso, ¿sí? Entonces, es interesante porque esa es otra mirada de lo que hablábamos recién, de una mirada macro de esa relación, de ese vínculo pedagógico. Entonces, y cómo ese vínculo pedagógico se enriqueció, ¿sí? Luego aún de la muerte del maestro. Entonces, ahí Sandra le va a dar como un sentido muy político, un sentido social a esa transmisión, porque ella va retomando cómo fue esa relación en esos contextos, cómo fue el encontrarse desde el arte, ¿sí? Porque eran pintores. Entonces, esto creo que sirve también para que ustedes den el sentido o lo que uno transmite, ¿sí? en el arte, pero que a veces dice, bueno, yo traigo un conocimiento, pero en realidad traigo más que eso. Para el estudiante es mucho más que un conocimiento, es mucho más que la transmisión de un oficio. Traigo algo más que al otro lo transforma. Entonces, esto es para pensar desde este capítulo de Sandra Carli, pensar qué traigo yo desde lo singular, desde lo subjetivo, desde lo social y cultural, para en esa compleja relación que hay con los educados, en el caso de Paulo Freire, o con los discípulos, en el caso de Sandra Carli Llamasi, en este vínculo pedagógico. Profesora, Sí. habla de lo que es heredar, que no era solamente recibir, sino como es una manera de transferir o de reinventar. Tal cual. Vos hablas, Anaís, de esa relación que se está.
Sí, profesora. Bien, sí, tal cual. Creo que ahí está el punto donde nos tenemos que ubicar o posicionar con estas muchas preguntas que ustedes traen o con estas dudas que ustedes traen. ¿Qué hay dentro de este vínculo pedagógico en el centro? A veces nos situamos, digamos, desde un lugar de naturalizar que vengo, me posiciono dentro del aula, me pongo al frente de los alumnos y que desde ese lugar solamente estoy dando inicio al acto educativo. Piensen una, no sé, más que todo por ahí, por las cuestiones que ustedes traen en los grupos, es cómo construyo yo una práctica de enseñanza, que es por ahí cómo construyo mi planificación, cuál sería la receta, esto del método, esto de las cuestiones de decir, bueno, qué cosas traigo que estos módulos me aporten para poder resignificarla. Entonces, creo que la pedagogía les va a ir aportando a ustedes la posibilidad de comprender y de enriquecer esos vínculos pedagógicos que ustedes establecen con aquellos que vienen, ¿sí? Por eso era importante trabajar esto de las creencias, trabajar de aquello de lo que ustedes traían de sus estudiantes, que tiene que ver obviamente con sus relaciones dentro de las instituciones, con ese contexto que está inserto este centro de formación profesional. Entonces es todo una observación muy minuciosa, muy específica que tenemos que ir haciendo para poder ir entendiendo quiénes vienen o quiénes se sientan al frente mío o quiénes vienen a hablar conmigo en ese curso, ¿sí? Por eso es importante que ustedes tengan. Acá en el texto de Sandra Carli, yo esto se lo voy a dejar a este material específicamente, ¿sí? en el aula virtual, pero me interesa que entren. ¿Por qué? Porque yo voy a ir trayendo los elementos de la situación educativa de Paulo Freire para poder ir trabajando escenas que nos ofrece, que nos comparte Sandra Carli en esta relación entre el discípulo y entre el maestro, ¿sí? Entonces, van a encontrarse con que ella tiene un sentido de la educación. Fíjense en que acá ella lo expone en esta filmina, y dice, cada cultura es una experiencia del tiempo, y no es posible una nueva cultura sin una modificación de experiencia, ¿sí? Ahí habla de Alonso, que es el discípulo, es el que se desprende del maestro al retratarlo insistentemente. Vive otra experiencia del tiempo, una experiencia generacional, social, política, que en el terreno plástico dará lugar a la narración pictórica de su propia contemporaneidad, pero que siempre tiene las huellas de una herencia. Esa nueva narración se construye como continuidad y diferencia de ese capital heredado, ¿sí? Ahí Sandra Carli se posiciona para entender qué es la educación, ¿sí? No sé si ustedes lo llegan a entender, pero ahí es donde ella inscribe a la educación como una práctica social que se transmite de generación en generación. Cuando ella va relatando la relación entre este maestro y este alumno, va trabajando esto de lo que voy modificando a través de mi experiencia en la relación educativa con el otro, ¿sí? En esta relación pedagógica. Y toma, digamos, a la educación como esta, como es el traspaso, digamos, esta transformación de lo que yo traigo como maestro y de lo que recibe, ¿sí? el discípulo. Entonces, es interesante por ahí que ustedes cuando lean el texto, es de fácil lectura y va trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con lo histórico-social de esa relación, de ese vínculo pedagógico, pero que tiene que ver con este sentido de la educación y con este sentido de la transmisión. Por eso digo, la pedagogía se enfoca esto del objeto, o sea, su objeto de estudio que es la educación. Nosotros vamos a ir mirando algunas dimensiones de esa educación, no vamos a poder mirar todo. Nos vamos a ir deteniendo en algunos aspectos de esa relación de enseñanza-aprendizaje, de esos vínculos pedagógicos, para poder ir proveyendo marcos conceptuales que a ustedes les permita enriquecer sus prácticas, ¿sí? Acá en este relato hace ella una mención sobre la educación, sobre esta educación que está dentro de ese tejido social y cultural,
y que le da una identidad, le da una inscripción y le da una construcción específica a ese pedagógico. Esto va a estar todo en el campus, pero es necesario por ahí ir recalcando por qué ella trabaja desde la transmisión esta relación pedagógica. Durante ella va a ir relatando este proceso como ese ida y vuelta, ese vínculo que se va a tejer entre este maestro y este discípulo, y lo va a trabajar como ese proceso de transmisión de esa herencia, ¿sí? Que trae el maestro desde el arte, y que se los va transmitiendo a este discípulo, aprendiz en un momento, y después llega a ser, digamos, otro maestro de ese maestro, ¿sí? Porque va a trabajar luego de su muerte sobre la vida de ese maestro y cómo influyó en toda su práctica pedagógica de lo que él interpretó de ese vínculo. Ustedes ven que durante el texto de Sandra Carli, ella va a ir trabajando sobre cuáles son las críticas que se le va a Carlos como discípulo, porque luego de la muerte de Spilimbergo, Carlos empieza a exponer los cuadros de Spilimbergo. Cuando los expone lo hace de manera muy cruda, los hace de manera muy fría, muy distante. Pero bueno, Carlos en posicionamiento y cuando refiere a